Segundo, himno de la Universidad Libre. A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás se hallará. Si la vida no anima la ciencia, si la ciencia en la vida no está, para el pueblo irredento y del pueblo, por el pueblo la revolución, con las aulas abiertas a todos, se construye la nueva nación, se construye la nueva nación. A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás se hallará. Si la vida no anima la ciencia, si la ciencia en la vida no está, para el pueblo irredento y del pueblo, por el pueblo la revolución, con las aulas abiertas a todos, se construye la nueva nación, se construye la nueva nación. Tercero, palabras de la doctora Jenny Alarcón Girón, señora directora del Departamento de Egresados de la Universidad Libre. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a los egresados y estudiantes y personas externas que nos acompañan el día de hoy en este ciclo de charlas. Inicialmente, agradecerles su compañía en este día. Sabemos que en la ciudad de Bogotá había sido un poco difícil el tráfico, han sido varias situaciones. Teníamos personas que estaban interesadas de participar de manera presencial, pero lastimosamente, pues por todo el caos de la ciudad, pues fue muy difícil. Igualmente el doctor David, que nos está acompañando el día de hoy, e invitarlos porque el 6 de noviembre tenemos nuestra última charla de este ciclo de conferencias, que es el derecho en la era digital. Nosotros les estaremos enviando la invitación a inscribirse por los correos electrónicos. De igual manera se pueden comunicar directamente al área de egresados. Adicional, invitarlos, el 11 de noviembre tenemos una charla de LinkedIn y posicionamiento de marca para que nos acompañen. Y por último, para los graduados de Derecho, tenemos el encuentro de egresados programado para el 13 de noviembre a las 5:30 en el auditorio Benjamín Herrera de la sede de La Candelaria. Entonces, si están interesados, ya a partir de mañana les estarán llegando las inscripciones, el formulario de inscripción para que nos acompañen. Va a ser un evento de integración de todas las promociones de Derecho y Filosofía de la universidad. Entonces, como lo menciona el doctor David, él va a empezar la charla. Le recomendamos, por favor, mantener los micrófonos cerrados. Si necesitan hacer alguna intervención, levantar la mano, o en el momento que el doctor David dé la palabra, que por favor, pues, respetemos los espacios mientras el doctor nos da la sección de preguntas. Entonces, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Desde el área de egresados
Es un placer tenerlos aquí e invitarlos a que se sigan vinculando, como siempre, a todas las actividades que realiza la universidad, ya sea desde la decanatura, desde las demás áreas de la universidad, de bienestar universitario. Recordarles que como graduados ustedes tienen derecho y acceso al gimnasio de la universidad, a las citas psicológicas, al acompañamiento psicológico si ustedes lo desean. Pueden preguntarnos por nuestros convenios con marcas aliadas, los descuentos que tiene la universidad. Adicional, ahorita la universidad se encuentra con inscripciones abiertas para posgrados y para pregrado. Recuerden que los graduados tienen un descuento del 10% junto con su núcleo familiar. Entonces, en dado caso, cualquier información adicional, con mucho gusto les colaboramos y espero que disfruten esta intervención. Perdóneme, doctor, que se me olvidó mencionar, esto también quisiera agradecerlo a la Decanatura de Derecho, a nuestras directivas, que todo esto es posible gracias a ellos. Entonces, doctor David, tiene la palabra y una feliz tarde para todos. Muchas gracias, doctora Jenny. Bueno, la charla del día de hoy comienzo con un agradecimiento a la doctora María Elizabeth García González. Ella es la señora presidenta de la Corporación Universidad Libre. Un agradecimiento especial al doctor César López Mesa, el señor rector nacional de la Universidad Libre, al doctor Fernando Arturo Salinas Suárez, señor rector seccional de la Universidad Libre, el doctor Kenneth Burbano Villamarín, señor decano de la Facultad de Derecho, el doctor Daniel Montes, señor secretario de la Facultad de Derecho, y nuestra querida y estimada doctora Jenny Alarcón Girón, que es el alma de estas charlas. Esta conferencia es la directora nacional del Departamento de Egresados de la Facultad de la Universidad Libre. Entonces, ya entrando en el tema, vamos a dividir la charla en varios momentos. En el primer momento vamos a hablar sobre el origen del control fiscal. El título o el tema de la charla es el control fiscal y su incidencia, el papel de la Contraloría General de la República en la gestión administrativa frente a eso. Es un tema eminentemente técnico, muy especializado, pero sin quitarle la rigurosidad de la temática, vamos a hacerla lo más asequible y lo más entendible para que se pueda comprender frente a eso. La charla va a tener varios momentos. El primer momento, el origen del control fiscal. Posteriormente, vamos a explicar el artículo 267 de la Constitución que habla sobre el control fiscal y las funciones de la Contraloría. Posteriormente, vamos a hablar sobre los principios de la función administrativa o de la función pública que están en el artículo 209 constitucional, los tipos de auditoría. Hacemos una pequeña pausa para 2 preguntas y terminamos con la ley 2080 que modifica el control fiscal, los juicios de responsabilidad fiscal, unas conclusiones y cerramos con algún tipo de preguntas. Comenzamos señalando que más o menos en el año 1923 en Colombia y en el mundo, el origen del control fiscal, especialmente en América Latina, existía una crisis económica, producto especialmente de la Gran Depresión, y las finanzas públicas, especialmente aquí en Colombia en ese momento, no eran tan sanas. Frente a eso, el presidente de la época, que era el doctor Pedronel Ospina, convoca una misión de extranjeras que vinieran a Colombia para que hicieran algunas recomendaciones para el manejo de las finanzas públicas, entendiendo por finanzas públicas el manejo de los bienes y servicios públicos, el erario, el patrimonio, el presupuesto frente a esa misión. Estaba coordinada por un norteamericano llamado Edwin Kremerer. Por eso se conoce en el origen del control fiscal como la misión Kremerer. ¿Qué plantea o qué recomendaciones deja esa misión para Colombia en ese momento, en el año 1923, que posteriormente se materializa a través de una ley? Recomiendan, primero, la creación de una junta monetaria que posteriormente se llamaría el Banco de la República o Banco Central. La recomendación de la creación de una superintendencia financiera y la recomendación de un ente autónomo e independiente que realizara ese control de las finanzas, del erario o del dinero público, que es el origen de toda esta conversación frente a eso.
Desde el 1923 hasta hoy, aproximadamente, nuestro control fiscal tiene aproximadamente unos 85 o más años frente a eso. Eso se materializa en ese momento a través de una ley que es la Ley 42 del 1923. Esta ley plantea unos ingredientes del control fiscal interesante. Inicialmente ese control fiscal era concomitante, era casi una labor de orientar al administrador público, el ordenador del gasto, el que establece en qué se va a gastar el presupuesto frente a eso. Y recordemos en su momento que muchos de esos contralores de la época y actual tenían una de las funciones principales desde el mismo nacimiento del control fiscal y de la Contraloría es evitar o disminuir los índices de corrupción frente al manejo o la administración de las finanzas públicas o del erario público frente a eso. Entonces ya tenemos claro dos ideas en la charla del día de hoy. Primero, origen del control fiscal y de la Contraloría en el año 1942 aproximadamente. Y frente a eso, 1923, y frente a eso, que dentro de sus funciones es disminuir o acabar los niveles de corrupción de algunos funcionarios o servidores públicos en el manejo de las finanzas públicas o del erario público. El segundo punto de la conversación es especialmente cuál es la función que nos plantea el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia. El artículo 267 de la Constitución Política es un eje fundamental en este análisis crítico que estamos haciendo dentro de las finanzas públicas y el manejo del erario público. Ese artículo 107 plantea varios ingredientes que los voy a descomponer para que haya una comprensión total y absoluta de la temática sobre el control fiscal. Comienza, en palabras mías, el artículo constitucional 267 más o menos así. Dice que el control fiscal es una función pública. Cuando escuchemos la palabra función pública en la Constitución, está haciendo especialmente a defender los intereses de la sociedad, de la comunidad, el interés público, la prevalencia del bien general sobre el particular, el bien de interés general frente a los intereses particulares o individuales frente a eso. Esa función pública está enmarcada en el 267, que es que se siente o que se materializa a través de una vigilancia fiscal. Esa vigilancia fiscal está materializada especialmente a través de los requisitos o características que se realiza a través de auditorías. Y esa es la tercera idea que quiero compartir especialmente en esta charla. La control fiscal que realizan nuestras contralorías nacionales, departamentales, territoriales y la auditoría general se materializa a través de visitas o auditorías. Muchas de ellas terminan en hallazgos, otras terminan en recomendaciones frente a eso. Pero ¿qué le implica al gestor fiscal o al administrador del presupuesto que le encuentren un hallazgo en una visita? ¿Qué le implica? ¿Qué tipo de responsabilidad penal, disciplinaria le implica ese hallazgo después de una visita de los representantes de la Contraloría? Lo primero que hay que decir es que en Colombia tenemos una Contraloría General de la Nación, pero al mismo tiempo tenemos nosotros Contralorías departamentales, tenemos Contralorías territoriales. Estas Contralorías territoriales, departamentales, municipales, no dependen del Contralor General. Decíamos inicialmente en virtud del artículo 267 que son autónomas, pero no son independientes. Aunque parezca una contradicción, ya voy a explicar la diferencia entre autonomía y no independencia. Porque son autónomas porque tienen las contralorías departamentales, municipales y regionales, tienen un manejo de presupuesto, tienen una personería jurídica, pero el Contralor General de la República es el que plantea las políticas y planes de control fiscal a nivel nacional.
pero al mismo tiempo esas contralorías departamentales y municipales no dependen del del Contralor General de la República. Aquí voy a hacer un paréntesis, y es la pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué la Constitución en el control fiscal le encarga esa misión al Contralor General de la República? Y voy a hacer una comparación. El Contralor General de la República, en virtud que dirige la Contraloría General de la República, tiene una función fundamental, como se los venía planteando desde el inicio: disminuir o acabar los índices de corrupción, especialmente en el manejo del presupuesto, en el manejo de las finanzas públicas, en el manejo de la cosa pública. La palabra república etimológicamente significa república, cosa pública. Por eso es que cuando comparamos la misión, la función que hace la Procuraduría y la Contraloría, encontramos que la Contraloría dice Contraloría General de la República, Procurador General de la Nación. ¿Cuál es la diferencia entre nación y república? El Contralor, repito por tercera vez, es el encargado de fiscalizar, de controlar especialmente el manejo de la cosa pública, de las finanzas, del presupuesto, del gasto, especialmente que vaya a satisfacer los intereses de términos generales de la ciudadanía frente. Entonces retomo los 4 conceptos que hemos enunciado para seguir con la charla del día de hoy. Hemos planteado el origen del control fiscal. Aproximadamente en la presidencia del doctor Pedronel Ospina, en el año 1923, a través de una misión de extranjeros que recomendaban la creación de 3 instituciones. Y la principal función en ese momento de la Contraloría es disminuir o acabar estos fenómenos de corrupción en el manejo de la cosa pública, o en el manejo del presupuesto, o en el manejo de las finanzas públicas frente a eso. La segunda cosa que hemos señalado, que hemos planteado en esta discusión académica, en este análisis que estamos señalando en la noche del día de hoy. Lo segundo es que desde sus inicios planteó que para el mejoramiento, para la optimización, para la eficacia y la eficiencia del presupuesto, se requiere unos entes que manejen especialmente el control fiscal, y se le da esa responsabilidad a la Contraloría General de la Nación. Pero al mismo tiempo, por estos fenómenos de desconcentración, de descentralización y delegación, se crean a nivel territorial, departamental, municipal, local, contralorías distritales, departamentales y territoriales. Y la tercera idea, que la complemento ahorita, es que estas contralorías también realizan ese control fiscal, las territoriales, las nacionales, a través de las visitas o de las auditorías. Y en esas visitas o en esas auditorías que hacen a las entidades públicas, a la alcaldía, al departamento, a las secretarías, a las entes descentralizadas, en esas auditorías, que son de 3 tipos, las auditorías de tipo regular, las auditorías de tipo express y las auditorías de tipo especial, encuentran en algunas ocasiones hallazgos, y en muchas de esas ocasiones esos hallazgos es el punto de partida de un juicio de responsabilidad fiscal. La Contraloría no manda o no priva de la libertad a los servidores públicos, solamente que busca en recuperar especialmente ese patrimonio que es de todos los colombianos, porque se ha malversado o se ha extraviado y no ha llegado a cumplir el servicio público frente a eso. Es importante señalar que no todo hallazgo termina en un juicio fiscal. Muchos de esos, algunos terminan en juicios fiscales, otros terminan en compulsa de copias a la Procuraduría, y en otros termina a la Fiscalía General de la Nación para que inicie especialmente sus responsabilidades frente a eso. Pero señalemos los principios de la función pública. ¿Qué es la función pública?
Y quería hacer un paréntesis aquí pequeño para seguir con la conferencia, porque dentro del control fiscal o en el manejo de la corrupción hay dos palabras que lo establecen la función pública, y es la eficiencia y la eficacia en el manejo de la cosa pública. ¿Qué tan importante o qué tan relevante es la eficacia y qué tan importante es la eficiencia? Tradicionalmente, especialmente, imaginémonos que estamos en una localidad, en un municipio, estamos en un territorio donde hay una cantidad de elefantes blancos. Los elefantes blancos se conocen en términos del control fiscal como las obras inconclusas. Un puente que lleva 2, 3, 4 años y no se ha terminado. Un colegio público lleva 2, 3, 4, 5, 6 años y no se ha terminado. Especialmente una estación de policía o un batallón de nuestro ejército lleva 2, 3 meses y no se ha terminado los baños públicos. Esos son ejemplos en la cual la administración pública, el ordenador del gasto, el que maneja el presupuesto, se maneja como un criterio de ineficiencia. Pero ¿cuál es la eficacia? Y ya señalo la definición, estoy planteando algunos ejemplos para que podamos distinguir la diferencia entre eficacia y eficiencia en el manejo de la cosa pública. ¿Cuál es un ejemplo especialmente o cuál es el criterio de eficiencia? Se construyó el colegio público, se construyó el puente, se construyó la carretera, se construyó especialmente el comedor comunitario para que el ciudadano cumpla esa actividad de interés público, pero a los 2 meses, a los 15 días, presentan defectos de humedad, presentan defectos en la construcción, presentan defectos en la instalación de la energía eléctrica, presentan defectos en la instalación del agua, de las alcantarillas. Ese segundo ejemplo, no las obras inconclusas, no es un ejemplo de ineficacia, sino de ineficiencia. La ineficiencia en términos del control fiscal es maximizar los recursos con el menor gasto, mientras que la eficacia es que la administración pública, el ordenador del gasto, no cumplió especialmente el interés general, no cumplió lo que el ciudadano o la ciudadanía necesitaba a través del colegio público, del puente, de la estación de policía, del batallón, de la brigada, que cumplen funciones de servicio público o la seguridad, especialmente de las localidades. Todo eso para decirles especialmente, y hago el primer pare, que especialmente quiénes son los responsables cuando la Contraloría Departamental, Municipal, Regional o Nacional, y hago ahorita una diferencia, encuentra un hallazgo porque el gestor fiscal o el administrador del gasto es ineficiente o es ineficaz en el manejo del presupuesto. ¿Qué tipo de responsabilidad le implica cuando el ciudadano afectado con ese elefante blanco va a la Contraloría y inmediatamente dice que llevan 2, 3 años ese elefante blanco y no se ha podido terminar ese colegio, ese puente frente a eso? La ciudadanía juega un papel importante en el control fiscal porque a través de las veedurías públicas también puede elevar quejas o peticiones a las diferentes contralorías cuando encuentra estos fenómenos de ineficacia o ineficiencia en el presupuesto público o en el manejo de la cosa pública. Voy a hacer una precisión para que no exista confusión en esta temática que es muy técnica, pero la estoy haciendo muy simple y muy sencilla para que podamos nosotros generar un ambiente de reflexión, de análisis y al mismo tiempo de discusión de tipo académico. Una de las diferencias que existe entre la Contraloría General de la República, las Contralorías departamentales, las Contralorías municipales,
porque hay una fuerte crítica y la crítica desde el punto de vista político es aceptable, pero desde el punto de vista académico no tiene esa relevancia como si la puede tener desde el punto de vista político. La Contraloría General de la Nación le realiza un control fiscal al presupuesto nacional, es decir, el gasto del presupuesto nacional que maneja los entes de la nación, presidencia, ministerios, órganos descentralizados del eje central frente. Y los dineros, que esos dineros muchas veces se los giran del presupuesto público a los entes locales y departamentales. Pero la Contraloría Departamental realiza un control fiscal al presupuesto al erario público, especialmente de los departamentos. Y los contralores municipales le realizan un control fiscal al presupuesto o a las entidades descentralizadas y centralizadas de los municipios y de los distritos. Junto con eso, hay otro ingrediente dentro de ese control fiscal, que es la señora auditora general. ¿Qué hace la auditora general? La auditora general controla y hace parte también del control fiscal, le hace el control fiscal a la Contraloría General de la Nación frente a eso. Entonces vemos que este tema, desde el punto de vista control, se realiza a través de varias entidades, dependiendo del tipo de presupuesto. Una Contraloría Nacional, una Contraloría Departamental, una Contraloría Municipal, unas Contralorías Territoriales, y hay una auditora general que le hace el control fiscal a la Contraloría General de la Nación frente a eso. Eso es bien interesante porque una de las críticas que le hace a este sistema, especialmente desde el punto de vista político, es por qué no se acaban esas contralorías, por qué no se eliminan esas contralorías departamentales y municipales, por qué no se acaban y todo se centraliza, especialmente como la Procuraduría, en un procurador. O sea, en Colombia hay un procurador y las procuradurías departamentales dependen del procurador nacional, etcétera. Pero aquí, frente a eso, hay contralorías departamentales, municipales, regionales, y no dependen frente a ese señalamiento. No sé, doctora Yenis, vamos a hacer un pare y abrimos a preguntas. Sigan, por favor, para seguir con la charla. Por ahora no hay ninguna mano levantada, doctor. Bueno, entonces sigamos. Bueno, entonces planteo las siguientes ideas y pasamos ya al segundo parte de la charla y después abrimos a una segunda parte de preguntas. Señalemos inmediatamente, por favor, qué es especialmente cómo los contralores departamentales, municipales, el Contralor Nacional de la República establece ese mecanismo, cómo materializa ese mecanismo de control. Y es muy común en este ejercicio del control fiscal una palabra que se llama las auditorías, como les señalaba al inicio de la charla. Y les indicaba que frente a las auditorías, en algunos casos termina con hallazgo. Y les decía hace un momento que esos hallazgos, el señor Contralor o los auditores especiales, frente a eso, recordemos que nuestra Contraloría General de la República tiene 27 contralores delegados. Estos contralores delegados trabajan por sectores, es decir, contralor delegado para la educación le hace el control fiscal al sector educación. El delegado del señor Contralor de la República frente al sector defensa le hace el control fiscal a todas las entidades del sector defensa del país. Control delegado para el medio ambiente. Ese Contralor le hace el control al sector del medio ambiente. Junto con eso, también existen contralores intersectoriales y existen en cada departamento un gerente del Contralor Nacional de la República.
Entonces vemos que la Contraloría se mueve en este ejercicio de control fiscal de acuerdo con los sectores del país o de la nación en ese sentido o en ese señalamiento. Pero junto con eso, yo les señalaba que si se encuentra un hallazgo en estos ejercicios de auditoría, en algunos casos, no en todos, se terminan en un juicio de responsabilidad fiscal. El objetivo del juicio de responsabilidad fiscal y el proceso de ejecución coactiva es recuperar especialmente el dinero público, que vuelvan a las arcas del Estado o que vuelvan frente a esa finalidad. Yo quiero hacerle aquí una precisión interesante y es la ley 2080 del 2021 frente a eso. Esta ley en la época se encontraba de contralor el doctor Felipe Córdoba, que impulsó esta ley 2080 del 2021. Esta ley reformó en su momento, porque ahorita digo qué pasó con esa ley, reformó en su momento el Código Contencioso y el Código de Procedimiento Administrativo, o lo que nosotros conocemos en el ámbito jurídico como el CEPACA. ¿Y qué planteó en sus momentos la ley 2080 del 2021? Creó un sistema de control de legalidad frente a los juicios de responsabilidad fiscal, un control automático e integral frente a. ¿Qué quiere decir automático e integral? Que las contralorías tomaban la decisión frente a eso y pasaban directamente a las salas especiales de los tribunales administrativos del Consejo de Estado para que ellos le hicieran ese control fiscal. Esa demanda o esos artículos fueron llevados a la Corte Constitucional, en donde nuestra Corte Constitucional les hizo un examen de exequibilidad o de inexequibilidad, y buen número de esos elementos que en su momento parecían innovadores y sanos para el control fiscal fueron declarados por nuestra Corte Constitucional inexequibles. ¿Qué es lo que quiero decir? Y con eso cierro este paréntesis y sigo especialmente hablando sobre las características del control fiscal y del juicio de responsabilidad fiscal. Hoy por hoy, la persona, la entidad, el gestor fiscal, el administrador del presupuesto, el ordenador del gasto, que se encuentre o que se sienta perjudicado porque se transgredió la legalidad en ese juicio, tiene que acudir directamente y demandar a la Contraloría, porque no existe ese control automático integral que planteaba la ley 2080 en su momento. Fue la misma Corte, en un análisis exhaustivo y bien juicioso, que planteó que esa norma desde ese punto era inconstitucional o era ilegal frente a eso. Pasemos a la cuarta parte de la conferencia y señalemos cuáles son las características de ese control fiscal, y vamos a colocar algunos ejemplos de las regiones de Colombia, especialmente frente a eso. Nuestra Constitución plantea que el control fiscal que realiza las Contralorías es de carácter posterior, es de carácter preventivo, es de carácter selectivo y de carácter concomitante. Esto es bien trascendente en la temática que estamos analizando, porque muchas veces las mismas entes, los mismos administradores, los mismos, especialmente la administración pública, pide acompañamiento en los procesos de licitación, en los procesos de compra, y en algunos casos terminan como coadministrando el presupuesto público. Las contralorías y los representantes y delegados de la Contraloría y de la Auditoría no están para especialmente coadministrar el presupuesto. Eso es una responsabilidad del ordenador del gasto. Muchas veces se pide proceso de acompañamiento en estos procesos tan delicados, y si las licitaciones o las compras superan especialmente los 2.000, 5.000 o 7.000 salarios mínimos legales mensuales, piden el acompañamiento como una especie de las contralorías departamentales y municipales
para que les como servir como de acompañamiento, pero la finalidad de la norma constitucional o de la ley constitucional es que la decisión en la administración del presupuesto y del gasto público sea del ordenador del gasto, sea del gestor fiscal, que puede ser un servidor público o un particular que administre bienes y servicios del Estado y que garantice el interés general frente al interés particular frente a eso. El hallazgo implica, especialmente en ese acompañamiento concomitante, implica que muchas veces se recupere el erario público, pero en otras que al menos se garantice el cumplimiento, la terminación de la obra frente a eso. Y esto se realiza a través de lo que le lleva lo que se conoce como el fenecimiento de la cuenta. O sea, ¿qué le implica a un gestor fiscal o a un ordenador del gasto que le realicen una auditoría de carácter regular, especial o de carácter express y le encuentren un hallazgo frente a eso? Tradicionalmente, por mandato constitucional y legal, el que tiene la competencia para fenecer la cuenta son las contralorías. Y si las contralorías, de acuerdo con los criterios de eficacia y eficiencia, no superan ese proceso de auditoría, el gestor fiscal de 80 puntos o más, se cataloga como a ese gestor fiscal o ese ordenador del gasto como un gestor fiscal ineficiente, como un gestor fiscal ineficaz, como un mal gestor. Y se establece programas y planes de mejoramiento para que se mejore esa labor de control fiscal. Esto es importante, ¿por qué? Porque si por 2 periodos ese administrador de esa cuenta, que no solamente es fenecer la cuenta, no es solamente ese control de la cuenta, sino que en muchas ocasiones si se cumple esa finalidad de la cuenta, porque el punto aquí no es de un control de legalidad desde carácter formal, sino un control de legalidad desde el punto de vista teleológico o del fin para la cual se gastó o se presupuestó ese presupuesto en ese sentido o en ese señalamiento. Entonces retomo los 3 concepticos que hemos visto en la segunda parte para abrir unas preguntas y establecer las conclusiones frente a eso. Hemos señalado que este control fiscal se materializa a través de auditorías. Tradicionalmente, en términos de control fiscal, se manejan 3 tipos de auditorías: las auditorías regulares, las auditorías especiales y las auditorías express. Hemos señalado que no toda auditoría termina en un hallazgo, ni todo hallazgo termina en un juicio de responsabilidad fiscal. La siguiente idea que hemos señalado, la diferencia que existe entre contralorías departamentales, municipales, locales y nacionales, es que el Contralor Nacional o la Contraloría Nacional fiscaliza, controla fiscalmente al presupuesto nacional. Los departamentales, el presupuesto o las finanzas públicas del departamento. Los municipios o las contralorías municipales o locales, especialmente el control fiscal del erario de los municipios frente a eso. Y hemos señalado la reforma que planteó el doctor Felipe Córdoba en el 2021, que introducía una reforma de un control automático integral de legalidad sobre los juicios de responsabilidad fiscal que adelantaban las contralorías. Y esa reforma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, es decir, hoy seguimos que las personas afectadas tienen que presentar su demanda de ilegalidad frente a ese señalamiento para que le hagan ese control por parte de las autoridades judiciales. Y también hemos señalado en esta última parte de esta charla o esta conferencia que es bien importante que además de estos hallazgos y de esos juicios de responsabilidad, muchas veces los auditores o los representantes
de la Contraloría compulsan copias a otros entes de control, es decir, al Ministerio Público, a la Procuraduría, o si bien no pertenece a los órganos de control, le compulsan copia a la Fiscalía para que también realicen no un control fiscal, sino un control judicial o penal y un control disciplinario, como lo puede hacer el señor Procurador General de la Nación frente a esos señalamientos o esas indicaciones. Y hemos señalado cuál es la estructura macro de la Contraloría. Contralores delegados de acuerdo con los sectores que tiene la administración pública, sector defensa, sector educación, sector medioambiental, y existen controladores intersectoriales y existen gerentes de la Contraloría en las respectivas capitales de departamento para que cumplan esa actividad frente a eso. No sé si tienen algunas preguntas o si no pasamos a las conclusiones. Doctor, tenemos dos manos levantadas. Natalia Sofía, puedes abrir el micrófono. Siga, Natalia. Mi pregunta es, ¿cuál es la información o la modernización que trajo el acto legislativo número 4 de 2019 sobre el control fiscal? Bueno, gracias. El acto legislativo 4 del 2019, Natalia, es un acto que impulsó el doctor Felipe Córdoba en su momento. Ese acto legislativo reformó especialmente el artículo 368 y podemos decir que ese acto legislativo revolucionó en su momento. En 2019 estamos hablando. Ya hoy ya pareciera cosa normal. En su momento revolucionó el control fiscal. Pero lo revolucionó ¿en qué sentido? O sea, ¿qué cambios, qué transformaciones, qué rupturas desde el punto de vista del control de las finanzas públicas? Le agregó estos 4 verbos, que el control fiscal es de carácter preventivo, es de carácter concomitante, es de carácter excepcional y al mismo tiempo es de carácter persuasivo en ese momento. Entonces, esas 3 palabras, o esas 4 palabras, o esos 4 verbos, no lo conocíamos antes del acto legislativo 4 de 2019. Pero al mismo tiempo, ese acto legislativo que es muy corto, apenas tiene 7 artículos, lo que buscaba en su momento es impulsar el control fiscal y disminuir los altos índices de corrupción que se presentan en algunas entidades del Estado en el manejo de las finanzas públicas, en el manejo especialmente del erario público, y señaló que el Contralor General de la República es un puesto, es un cargo de periodo, es decir, 4 años, que es elegido por el Congreso en pleno de un concurso público de méritos frente a eso. El actual Contralor de la República es el doctor Carlos Hernán Rodríguez Becerra. El doctor Carlos Hernán fue dentro del concurso público el que obtuvo uno de los porcentajes o una de las notas más altas y fue elegido y fue nombrado por nuestro Congreso en pleno en sesión ordinaria, y él es el que lleva, o al menos es la cabeza visible o la representación jurídica de hoy de nuestra Contraloría General de la Nación. Y la siguiente, por favor. Juliet Valentina. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿por qué las contralorías distritales, municipales o territoriales no hacen control fiscal con concomitantes, sino únicamente el Contralor General de la República? Bueno, muy buena pregunta. Esa pregunta es de maestría o de doctorado. Muy buena pregunta. Primero hay que decirlo, ¿qué es el control concomitante? Y para explicar el control concomitante y después respondo la pregunta, voy a valerme de un ejemplo, que muchas veces los ejemplos lo entendemos y más fácilmente que la misma definición, porque les decía que este tema es muy técnico, es muy especializado y muchas veces
en estos campos académicos, intelectuales, muchas veces no lo entendemos. ¿Por qué? Por lo técnico, que utilizan palabras concomitantes, palabras que uno muchas veces no usa en el lenguaje cotidiano frente a él. Imaginémonos, especialmente los que conocemos la geografía nacional en el Valle, hay un municipio que se llama especialmente Lobo Guerrero. En Lobo Guerrero hay una carretera que comunica Lobo Guerrero con el próximo municipio que es como Malambo, frente a eso, una carretera que lleva a la administración municipal construyendo aproximadamente más de 3 años y no la termina. Esa obra es una de las obras de carácter inconclusa. La comunidad de Lobo Guerrero ha acudido a través de las veedurías públicas a las contralorías a colocar su querella o su molestia porque no se satisface el interés público, que es que los ciudadanos tienen derecho a utilizar las vías y a transportarse frente a eso. Y la pregunta es, ¿qué se hizo el erario público? ¿Qué se hizo el presupuesto? ¿Dónde está la administración pública? ¿Dónde está el contralor departamental, municipal o local? Porque muchas veces se construye con apoyo de la administración nacional o del ente nacional. Frente a eso, la Contraloría General de la República entró con un control concomitante y le está haciendo acompañamiento desde el día cero para que la nación no termine pagando al contratista 1.500 millones de pesos frente a eso. ¿Cuál es el motivo por la cual no se ha terminado esa obra inconclusa en el municipio de Lobo Guerrero? ¿Por qué no se tenían los planos? No se compraron anticipadamente los lotes, no se hicieron estudio de tierras, no se hizo el manejo de las aguas, del acueducto, no se planeó especialmente en virtud de los principios de la contratación estatal. Y frente a eso, el contratista demandó a la administración o al Estado, y la administración, frente a ese incumplimiento, tiene que pagarle 1.000 millones de pesos, que es lo que pide el contratista, para que no se sienta afectado frente a eso. ¿Qué ha planteado la Contraloría General de la Nación? Para evitar que la administración pública pague esos 1.500 millones de pesos, en ese sentido, ha permitido, ha llegado como un acuerdo, como un amigable componedor, que se siga la construcción y que se superen los obstáculos, especialmente en la compra de lotes, que se superen los obstáculos en el estudio de especialmente de las vías eléctricas, del acueducto frente a eso, para que no se pague ese dinero y se recupere ese dinero, pero sigue el juicio de control fiscal o de responsabilidad fiscal al administrador o especialmente el alcalde que está bajo la responsabilidad de esa vía en la comunicación de Lobo Guerrero en el departamento del Valle, para que se termine lo más pronto posible. Se evita el pago de especialmente de esa indemnización, pero al mismo tiempo se procura que se solucione rompiendo los obstáculos, pero el juicio de control fiscal sigue, o la responsabilidad fiscal sigue frente al administrador del presupuesto en ese sentido. Y la segunda parte de la pregunta, la respuesta es que la misma norma constitucional plantea que el que tiene únicamente, sí, solo sí, el control concomitante no son los contralores departamentales, municipales, locales o regionales, o la auditora general. El único que tiene esa facultad es el Contralor General de la República, el doctor Rodríguez. O sea, por muchas hallazgos, por muchas corrupción que existan en los municipios y departamentos, el control concomitante lo está en cabeza de nuestro Contralor General de la República, y él es el único, por mismo mandato de la norma constitucional, el que puede señalar estos juicios. Termino con las conclusiones y mil gracias por
aceptar esta invitación de nuestra Universidad Libre y en especialmente de la doctora Jenis, que es la jefe, el alma del departamento de egresados de nuestra universidad. Conclusiones. Primera conclusión. El control fiscal es a través de la Contraloría Nacional departamentales es de carácter técnico. Segundo, cada Contraloría departamental, municipal, local, regional y la misma auditora tienen autonomía, pero no tienen independencia. ¿En qué sentido tienen autonomía? Porque tienen autonomía presupuestal, tienen personería jurídica, pero las políticas a nivel nacional del control fiscal las determina nuestro Contralor Nacional de la República. Es el que señala las políticas, es el que señala cómo se materializa, cómo se efectiviza especialmente ese tipo de control. Eso obedece a una razón, que es que en Colombia existen estos fenómenos de descentralización, de desconcentración y de delegación. Ese es un ejemplo típico. Si bien somos un Estado unitario, existen fenómenos de desconcentración en donde se desprenden del eje central funciones y se les dan a las regiones, a los municipios. La tercera conclusión es que no solamente ese control fiscal está en cabeza de las contralorías, existen en departamentos, en municipios o a nivel nacional veedurías ciudadanas que constituyen sus personerías jurídicas, especialmente en las cámaras de comercio. Y también ellos realizan un tipo de control fiscal, porque detrás de ese control fiscal está el presupuesto o las finanzas públicas, especialmente que es el dinero de nuestros impuestos y de nuestros tributos, y a todos nos interesa en qué se invierte ese dinero de los tributos y de los impuestos. Y la última conclusión frente a eso. Si bien existen normas, existen herramientas, instituciones de control fiscal, la reflexión con que yo quiero terminar con el himno de Bogotá es que tanto son eficientes y eficaces esas normas o esas instituciones para disminuir estos grandes escándalos de corrupción que cotidianamente nosotros escuchamos y vemos en las redes sociales y vemos nosotros en los medios de comunicación de todos, especialmente ya sean a nivel nacional, local o regional, vemos de algunos funcionarios, de algunos entes que se dedican a esta actividad de corrupción, porque estas normas, porque estas instituciones no son rápidos en encontrar, en hallar y en materializar todas estas normas a través de juicios de responsabilidad fiscal para recuperar el dinero de todos nosotros. Mil gracias y terminamos con el himno de la ciudad de Bogotá. Muchas gracias.